Hola a todos y bienvenidos de nuevo al canal. ¡Qué alegría teneros por aquí! Espero que estén teniendo un día increíble y si no, espero que este vídeo les saque una sonrisa. Hoy amigos tenemos una bomba, una noticia que estoy seguro va a encantar a todos los fans de las series y películas turcas, especialmente a los seguidores de dos nombres que resuenan con fuerza en el panorama actoral, Neslihan Atagul y Burak Özçivit. Sí, lo han oído bien. Hoy vamos a hablar sobre la posibilidad, y de hecho la inminente realidad, de que Neslihan Atagul y Burak Özçivit estén juntos en una nueva película. ¿Están listos para esta noticia? Prepárense porque se viene fuerte. Antes de que empecemos a desgranar todos los detalles, las especulaciones y los rumores más candentes, quiero recordarles que si son nuevos por aquí, suscribirse al canal es totalmente gratis. No se pierdan ninguna de las noticias, análisis y curiosidades sobre el fascinante mundo de las series turcas. Activen la campanita para no perderse ningún vídeo. Y por supuesto, no duden en dejar un me gusta si el contenido les parece interesante. Ahora sí, vamos con el plato fuerte. Verán en las últimas semanas, las redes sociales, foros y páginas especializadas en el mundo de las series turcas han estado que echan humo. Los fans, cual detectives, han estado rastreando pistas, analizando mensajes crípticos y buscando cualquier indicio que pudiera confirmar este sueño hecho realidad, Neslihan Atagul y Burak Özçivit, juntos en una película. La emoción es palpable y con razón. Ambos actores son dos de los más queridos y respetados en Turquía, y con justa razón. Neslihan Atagul, con su increíble talento y belleza, ha cautivado a audiencias de todo el mundo con sus interpretaciones en series como Kara Sevda, donde compartió pantalla con Burak, y Fatih Arbilge. Su capacidad para transmitir emociones, su versatilidad y su innegable carisma la han convertido en una estrella internacional. Cada proyecto en el que participa es un éxito asegurado, y su presencia en la gran pantalla es siempre un acontecimiento. Pero profundicemos un poco más en la trayectoria y el impacto de Neslihan en la industria. *** Neslihan Atagul, un diamante en bruto pulido por el éxito ***. Nacida en Estambul, Turquía, Neslihan Atagul ha demostrado desde muy joven una pasión innata por la actuación. Su debut en la pantalla se produjo en 2006, pero fue con su papel en Yaprak Dökümü, una serie dramática que abordaba temas familiares y sociales, donde comenzó a ganar reconocimiento. Sin embargo, su verdadero ascenso a la fama llegó con Fatih Arbilge, una serie que exploraba las complejidades de las relaciones, la identidad y la tradición, donde interpretó el papel principal de Neriman. Su actuación, llena de matices y emociones, la consolidó como una de las actrices jóvenes más prometedoras de Turquía. Pero fue Kara Sevda la que la catapultó a la fama internacional. En esta serie, Neslihan interpretó a Nihan Sezin, una joven artista que se debate entre el amor y el deber. La química que desarrolló con Burak Özçivit, su coprotagonista, fue electrizante y su interpretación le valió el reconocimiento de la crítica y el cariño del público. La serie se convirtió en un fenómeno mundial, y la pareja protagonista, Kemal y Nihan, en un icono del romance televisivo. Su capacidad para transmitir la fragilidad, la fuerza y la pasión de Nihan a través de su mirada, sus gestos y su voz la convirtieron en una actriz de referencia. Después de Kara Sevda, Neslihan continuó demostrando su versatilidad con diferentes proyectos. Participó en la serie Deep, donde interpretó a una joven con problemas psicológicos, demostrando su capacidad para abordar roles complejos y desafiantes. Recientemente protagonizó la serie Sefirin KZ, donde interpretó a Nare, una joven que lucha por su supervivencia en un entorno hostil. Aunque la serie fue interrumpida debido a problemas de salud de Neslihan, su actuación recibió elogios por su entrega y profesionalismo. Más allá de su talento actoral, Neslihan es conocida por su belleza natural, su elegancia y su estilo. Su presencia en alfombras rojas y eventos importantes siempre es esperada, y sus elecciones de moda son seguidas por miles de fans en todo el mundo. Además, es una persona comprometida con causas sociales, y utiliza su plataforma para defender temas como la igualdad de género, el medio ambiente y la salud mental. Neslihan es mucho más que una cara bonita. Es una actriz talentosa, versátil y comprometida con su trabajo y con su público. Su capacidad para conectar con las emociones del espectador, su dedicación a su oficio y su personalidad genuina la han convertido en una de las actrices más queridas y respetadas de Turquía y del mundo. Verla de nuevo en la gran pantalla, junto a Burak Özçivit, es una noticia que emociona a sus fans y que promete un nuevo éxito en su carrera. *** Burak Özçivit,
el rey Midas de la televisión turca ***. Por otro lado, Burak Özçivit, conocido por su impresionante físico y su talento actoral, ha conquistado corazones en series como Kara Sevda, donde interpretó a Kemal, y Kuruluş, Osman, una serie histórica que ha batido récords de audiencia. Su inmensa popularidad, su compromiso con cada personaje y su química en pantalla lo convierten en uno de los actores más demandados en Turquía y en el mundo. Y por cierto, que bien le sienta el pelo largo. Pero, ¿quién es realmente Burak Özçivit y cómo ha logrado convertirse en una de las figuras más influyentes de la televisión turca? Nacido en Mersin, Turquía, Burak Özçivit comenzó su carrera como modelo, participando en desfiles y campañas publicitarias. Su atractivo físico y su carisma le abrieron las puertas del mundo del espectáculo, y pronto comenzó a recibir ofertas para actuar en series de televisión. Su debut en la pantalla se produjo en 2006, pero fue con su papel en Exi 18 donde comenzó a ganar visibilidad. Sin embargo, su gran salto a la fama llegó con Küçük una serie juvenil que adaptaba la famosa serie estadounidense Gossip Girl. Burak interpretó a Çetin Atahan, un joven rico y atractivo que se convirtió en uno de los personajes más populares de la serie. Su actuación, llena de encanto y misterio, le valió el reconocimiento del público y de la crítica. Después de Küçük, Burak continuó participando en diferentes proyectos, pero fue con Müteşem-YZYL, una serie histórica que relataba la vida del sultán Solimán el Magnífico, donde consolidó su fama. En la serie interpretó a Malkoğlu Bey, un guerrero valiente y leal que se convirtió en uno de los personajes más queridos por el público. Su actuación, llena de fuerza y carisma, le valió el reconocimiento del público y de la crítica. Pero fue con Kara Sevda donde Burak alcanzó la cima de su carrera. En esta serie interpretó a Kemal Soydere, un joven ingeniero que se enamora de Nihan Sezin, interpretada por Neslihan Atagül. La química que desarrolló con Neslihan fue electrizante y su interpretación le valió el reconocimiento de la crítica y el cariño del público. La serie se convirtió en un fenómeno mundial y la pareja protagonista, Kemal y Nihan, en un icono del romance televisivo. Su capacidad para transmitir la pasión, el sufrimiento y la lealtad de Kemal a través de su mirada, sus gestos y su voz lo convirtieron en un actor de referencia. Después de Kara Sevda, Burak decidió apostar por un proyecto ambicioso, Kuruluş, Osman, una serie histórica que narra la vida de Osman y el fundador del Imperio Otomano. La serie, que se estrenó en 2019, ha batido récords de audiencia en Turquía y en varios países del mundo. La interpretación de Burak como Osman ha sido muy elogiada por la crítica y por el público, y ha consolidado su estatus como uno de los actores más importantes de Turquía. Además de su éxito en la televisión, Burak ha participado en varias películas, como Aşk Sana Benzer y Kardeşim Benim. También es un exitoso empresario, propietario de varios restaurantes y negocios en Turquía. Burak es mucho más que un actor. Es un hombre de negocios, un icono de la moda y un modelo a seguir para muchos jóvenes. Su profesionalismo, su dedicación a su trabajo y su humildad lo han convertido en uno de los actores más queridos y respetados de Turquía y del mundo. Verlo de nuevo en la gran pantalla, junto a Neslihan Atagül, es una noticia que emociona a sus fans y que promete un nuevo éxito en su carrera. La química entre Neslihan y Burak en Kara Sevda fue simplemente explosiva. La serie se convirtió en un fenómeno mundial, y la pareja protagonista, Kemal y Nihan, en un icono del romance. Su amor, sus conflictos, sus momentos de felicidad y dolor, todo ello caló hondo en el corazón de los espectadores. La gente suspiraba, lloraba y reía con ellos. La conexión entre los actores era innegable, y la energía que desprendían en pantalla era mágica. Pero, ¿cómo lograron crear esa magia? *** La magia de la química, el secreto del éxito de Kara Sevda, ***. La química entre Neslihan Atagül y Burak Özçivit en Kara Sevda fue un elemento fundamental para el éxito de la serie. Pero, ¿cómo lograron los actores crear esa conexión tan especial que cautivó a millones de espectadores en todo el mundo? La respuesta no es sencilla, pero se puede analizar desde diferentes perspectivas. El talento natural tanto Neslihan como Burak son actores talentosos que poseen una gran capacidad para transmitir emociones. Su habilidad para conectar con el personaje y con el público fue clave para crear una química creíble y auténtica. La preparación profesional ambos actores se prepararon a fondo para sus roles. Estudiaron el guión, ensayaron sus escenas y se sumergieron en la historia de sus personajes.
Esto les permitió entender las motivaciones, los sentimientos y las relaciones de Kemal y Nian, y así crear una conexión más profunda entre ellos. ***** La confianza y el respeto mutuo ****. Durante el rodaje, Neslihan y Burak demostraron tener una gran confianza y respeto mutuo. Se apoyaron y se ayudaron mutuamente y crearon un ambiente de trabajo positivo y colaborativo. Esta confianza se reflejó en sus interpretaciones y en la conexión que establecieron en pantalla. ***** La dirección y el guión La dirección de la serie y el guión también fueron fundamentales para crear la química entre los actores. Los directores supieron guiar a Neslihan y Burak, y les dieron la libertad de explorar sus personajes y sus emociones. El guión, por su parte, fue escrito de manera cuidadosa y detallada, y proporcionó a los actores las herramientas necesarias para construir una relación creíble y conmovedora. ***** La sinergia La química entre los actores es algo que no se puede planificar ni forzar. Es una sinergia que se produce de forma natural cuando dos personas conectan a nivel emocional y profesional. Neslihan y Burak tuvieron esa sinergia, y eso se reflejó en sus interpretaciones y en la conexión que establecieron en pantalla. La combinación de estos factores fue lo que permitió a Neslihan y Burak crear una química tan especial en Kara Sevda. Su talento, su preparación, su confianza mutua, la dirección y el guión, y sobre todo, la sinergia que existió entre ellos, fueron los ingredientes clave para el éxito de la serie y para la creación de un romance inolvidable. Es precisamente por este motivo que la idea de verlos juntos de nuevo en un proyecto cinematográfico ha generado tanta expectación. Los fans de Kara Sevda han estado soñando con este reencuentro desde el final de la serie. La esperanza siempre ha estado presente, pero ahora, parece que esa esperanza está a punto de hacerse realidad. Pero, ¿qué sabemos realmente? ¿Hay alguna confirmación oficial? Bueno, amigos, la respuesta es todavía no. Sin embargo, las señales son más que prometedoras. Los rumores comenzaron a circular con fuerza hace unas semanas, y desde entonces se han multiplicado. Fuentes cercanas a la industria han filtrado información que sugiere que se está trabajando en un proyecto cinematográfico que contaría con Neslihan y Burak como protagonistas. Además, y esto es muy importante, ambos actores han estado compartiendo indirectas en sus redes sociales que han alimentado las especulaciones. Fotos misteriosas, mensajes ambiguos, comentarios en publicaciones. Todo ello ha sido analizado al detalle por los fans, quienes han encontrado pistas que parecen confirmar la noticia. Es como si estuvieran jugando al gato y al ratón con nosotros y nos encanta. Analicemos algunas de estas pistas. Desentrañando las pistas, el juego del gato y el ratón en las redes sociales ****. Las redes sociales se han convertido en un campo de batalla para los fans de Neslihan y Burak, quienes han estado analizando cada publicación, cada me gusta y cada comentario en busca de pistas que confirmen el esperado reencuentro cinematográfico. Los actores, conscientes del fervor de sus seguidores, han alimentado la especulación con un sutil juego del gato y el ratón. Aquí algunos ejemplos de las pistas que han encendido la mecha. Fotos misteriosas Tanto Neslihan como Burak han compartido fotos en sus perfiles de Instagram que han llamado la atención de sus seguidores. En algunas de ellas, se les ve en escenarios que podrían ser utilizados para una filmación, como estudios de grabación o locaciones con vistas panorámicas. En otras aparecen con estilismos similares o con objetos que podrían ser pistas sobre la trama de la película. Mensajes ambiguos Los mensajes que han publicado en sus redes sociales también han alimentado la especulación. Frases como pronto habrá noticias, algo grande se avecina, o preparándonos para algo especial, han sido interpretadas por los fans como confirmaciones veladas del proyecto cinematográfico. Comentarios cifrados Los comentarios que han hecho en las publicaciones de otros actores o amigos cercanos también han despertado la curiosidad. Algunos fans han notado que se han dedicado mensajes de cariño y complicidad, que podrían ser una señal de que están trabajando juntos. Me gusta reveladores Los me gusta, que han dado a publicaciones relacionadas con el mundo del cine, como noticias sobre rodajes o estrenos, han sido analizados con lupa. Algunos fans han interpretado estos me gusta como una confirmación indirecta de que están trabajando en un nuevo proyecto.
Interacciones con fans Tanto Neslihan como Burak han interactuado con sus fans en las redes sociales, respondiendo a algunos comentarios y agradeciendo el apoyo. Estas interacciones han sido interpretadas por los fans como una señal de que están al tanto de las especulaciones y de que están considerando hacer algún anuncio oficial. Estas son solo algunas de las pistas que los fans han encontrado en las redes sociales. Cada detalle, por pequeño que sea, ha sido analizado y debatido por la comunidad de seguidores de Neslihan y Burak. El misterio sigue en el aire, pero la emoción es palpable y la esperanza de verlos juntos de nuevo en la gran pantalla es cada vez mayor. Otro factor que ha contribuido a avivar la llama de la esperanza es la buena relación que mantienen Neslihan y Burak fuera de las pantallas. A pesar de que sus caminos profesionales han tomado direcciones distintas, ambos se profesan un gran respeto y admiración mutua. Han sido vistos juntos en eventos y siempre se han mostrado muy cercanos. Esto sugiere que la colaboración, de ser cierta, sería mucho más fluida y natural, ya que existe una conexión real entre ellos. La amistad y el respeto que se profesan son una base sólida para cualquier proyecto profesional. Pero, ¿cómo se ha mantenido esta relación a lo largo del tiempo? Más allá de la pantalla, la amistad duradera entre Neslihan y Burak La relación entre Neslihan Atagul y Burak Ozcivit va más allá de la química actoral que demostraron en Kara Sevda. A pesar de los intensos rodajes, las largas jornadas de trabajo y la presión de la fama, ambos actores han logrado mantener una amistad duradera y un profundo respeto mutuo. Un vínculo forjado en el trabajo La serie, Kara Sevda, fue el punto de encuentro de Neslihan y Burak. Durante los meses de rodaje, los actores compartieron muchas horas de trabajo, lo que les permitió conocerse y construir una relación de amistad. Apoyo mutuo A lo largo de sus carreras, Neslihan y Burak se han apoyado mutuamente en sus proyectos profesionales. Se han deseado éxito en sus trabajos y han celebrado sus logros. Respeto y admiración Ambos actores se profesan un gran respeto y admiración. Han reconocido públicamente el talento y el trabajo del otro, y han destacado la importancia de la amistad en sus vidas. Eventos y encuentros A pesar de sus apretadas agendas, Neslihan y Burak han sido vistos juntos en eventos y ocasiones especiales. Han asistido a estrenos, fiestas y otros eventos sociales, lo que demuestra que mantienen una relación cercana. Familia y amistad La amistad entre Neslihan y Burak se extiende a sus respectivas parejas y familias. Ambos han compartido momentos con sus seres queridos, lo que demuestra que su relación es sólida y genuina. Comunicación abierta La comunicación abierta y honesta es un factor clave para mantener una amistad duradera. Neslihan y Burak han demostrado que tienen una comunicación fluida y que pueden contar el uno con el otro. Celebración de logros Se alegran por el éxito del otro. Celebran sus logros profesionales, los apoyan en sus proyectos y se sienten orgullosos de los éxitos del otro. La amistad entre Neslihan y Burak es un ejemplo de cómo se pueden mantener relaciones saludables y duraderas en el mundo del espectáculo. Su respeto mutuo, su apoyo incondicional y su capacidad para celebrar los logros del otro son la base de una amistad que ha resistido la prueba del tiempo. Esta sólida amistad es una garantía de que, si finalmente colaboran en un nuevo proyecto cinematográfico, el ambiente de trabajo será positivo y la química entre ellos, una vez más, fluirá de manera natural. Entonces, ¿qué tipo de película podríamos esperar? Bueno, aunque no hay información oficial al respecto, las especulaciones van desde un drama romántico, un thriller con toques de romance, o incluso una comedia. Dada la química entre Neslihan y Burak, cualquier género funcionaría a la perfección. Imagínense, por ejemplo, una historia de amor con tintes de misterio, donde los personajes deben enfrentarse a obstáculos y secretos del pasado. Sería un éxito asegurado. Exploremos las posibilidades. Teorías y especulaciones. ¿Qué tipo de película podríamos esperar? La noticia de la posible colaboración entre Neslihan Atagul y Burak Ozcivit ha desatado la imaginación de los fans, quienes han propuesto una amplia gama de géneros y tramas para la nueva película. Aunque no hay información oficial, las especulaciones son variadas y emocionantes. Aquí algunas de las posibilidades más populares.
Asterisco 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 drama romántico asterisco asterisco esta es la opción más esperada por los fans de Karasepda. Una historia de amor apasionada, con personajes complejos y conflictos emocionales. Podría ser una historia de reencuentro, un amor prohibido o un romance con obstáculos. La química entre Neslihan y Burak es garantía de éxito en este género. Asterisco 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 thriller romántico asterisco asterisco una combinación de suspenso, intriga y romance. Una historia con secretos, misterios y giros inesperados, donde los personajes se ven envueltos en situaciones peligrosas mientras se enamoran. Asterisco 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 comedia romántica asterisco asterisco una película divertida y ligera, con diálogos ingeniosos y situaciones cómicas. Una historia sobre el amor, la amistad y las relaciones con un toque de humor. La versatilidad de Neslihan y Burak les permitiría brillar en este género. Asterisco 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 drama histórico asterisco asterisco una película de época ambientada en un periodo histórico relevante. Una historia de amor y drama en un contexto histórico con personajes y conflictos de la época. Burak ha demostrado su capacidad para interpretar personajes históricos con éxito. Asterisco 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 adaptación de una novela asterisco asterisco la adaptación de una novela turca de gran éxito. Hay muchas historias maravillosas que podrían ser llevadas a la gran pantalla, con personajes complejos y tramas cautivadoras. Asterisco 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 drama con trasfondo social asterisco asterisco una película que aborde temas sociales relevantes, como la igualdad de género, la justicia social o la inmigración. Una historia con personajes y conflictos que reflejen la realidad social. Asterisco 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 una secuela espiritual de Karasepda, asterisco asterisco aunque la serie terminó, los fans no olvidan a Kemal y Nihan. Podría ser una historia nueva que capture la esencia de sus personajes y su amor. Las posibilidades son infinitas. La elección del género y la trama dependerá de los gustos de los actores, del guionista y del director. Lo importante es que la película sea original, cautivadora y que aproveche al máximo la química entre Neslihan y Burak. Otra posibilidad es que la película sea una adaptación de una novela turca de gran éxito. Hay muchas historias maravillosas que podrían ser llevadas a la gran pantalla, y que serían perfectas para esta pareja de actores. La elección del guión es crucial, ya que de ello dependerá el éxito de la película. La trama debe ser cautivadora, los personajes deben ser complejos y el guión debe estar bien escrito. Pero con Neslihan y Burak al frente y un buen guión, el éxito está garantizado. ¿Pero qué novelas turcas podrían ser adaptadas? Asterisco asterisco del papel a la pantalla, posibles adaptaciones de novelas turcas asterisco asterisco. La adaptación de una novela turca de éxito podría ser una excelente opción para la película protagonizada por Neslihan Atagul y Burak Özçivit. Turquía tiene una rica tradición literaria, con novelas que abordan temas complejos y personajes memorables. Aquí algunas de las novelas turcas que podrían ser adaptadas. Asterisco 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 Kurkmantolu Madonna, de Sabahattin Ali asterisco asterisco una novela clásica que narra la historia de amor prohibido entre Raif Efendi y María Puder. Un drama romántico con toques de melancolía y misterio, que podría ser interpretado de forma magistral por Neslihan y Burak. Asterisco 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 Aşk Memnu de Halit Ziyawaklgil asterisco asterisco una novela sobre el amor, el adulterio y la traición en la alta sociedad. Una historia llena de drama y emoción, con personajes complejos y conflictos apasionados. Ya ha tenido adaptaciones exitosas en televisión, pero una versión cinematográfica con Neslihan y Burak sería muy atractiva. Asterisco 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 Istanbul Helin, de Gülseren Budaykolu asterisco asterisco una novela sobre el amor, la familia y los secretos del pasado. Una historia llena de drama, romance y misterio con personajes complejos y situaciones emocionantes. La adaptación de la serie de televisión fue un gran éxito, por lo que una versión cinematográfica podría ser muy popular. Asterisco 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 Elif Shafak, emoticono besos. Elif Shafak es una de las escritoras más populares de Turquía. Sus novelas, que a menudo abordan temas de identidad, género y cultura, podrían ser adaptadas a la gran pantalla. Podrían escoger una novela como La bastarda de Estambul. Asterisco 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 Duygu Asena, emoticono besos. Duygu Asena es una escritora feminista que ha escrito sobre la vida de las mujeres en Turquía. La elección de la novela dependerá de los gustos de los actores, del guionista y del director.
Lo importante es que la historia sea atractiva, los personajes sean complejos y la adaptación sea fiel al espíritu de la novela. Con Neslihan y Burak al frente y una buena adaptación, el éxito está garantizado. En cuanto a la fecha de estreno, aún es pronto para hablar, pero lo más probable es que la película se estrene en el próximo año o en 2025. La producción de una película lleva tiempo y hay muchos factores a tener en cuenta, como la selección del equipo técnico, la búsqueda de localizaciones y la postproducción. Pero la espera valdrá la pena, estoy seguro. Exploremos el proceso de producción. *** detrás de cámaras, el largo camino de la producción cinematográfica ***. La producción de una película es un proceso complejo que involucra a un gran equipo de profesionales y que requiere una inversión considerable de tiempo y recursos. Aunque la posible película con Neslihan y Burak aún no ha sido confirmada, podemos analizar los pasos que suelen seguirse en una producción cinematográfica. 1. Desarrollo Esta fase incluye la selección del guión, la contratación del director, la búsqueda de financiación y la elección del reparto. 2. Preproducción En esta fase se planifica la producción. Se contrata al equipo técnico, se buscan locaciones, se diseñan los decorados y el vestuario, se hacen los castings y se ensayan las escenas. 3. Rodaje Es la fase en la que se filman las escenas de la película. El rodaje puede durar semanas o meses, dependiendo de la complejidad de la película. 4. Postproducción En esta fase se edita la película, se añaden los efectos especiales, se compone la banda sonora y se realiza el montaje final. 5. Distribución y marketing Una vez terminada la película, se distribuye en los cines, se promociona a través de campañas de marketing y se preparan los estrenos. La duración de cada fase depende de la complejidad de la película, de los recursos disponibles y de la agenda de los actores y del equipo técnico. En el caso de la película con Neslihan y Burak, si se confirma, la preproducción podría comenzar en los próximos meses. El rodaje podría tener lugar a finales de este año o a principios del próximo, y la postproducción podría llevar varios meses. La fecha de estreno podría ser a finales de 2024 o en 2025, dependiendo del tiempo que requiera cada fase del proceso de producción. Lo importante es que la película se haga con la mayor calidad posible, y que el resultado final sea satisfactorio para los actores, el equipo técnico y los fans. En resumen, amigos, la posibilidad de ver a Neslihan Atagul y Burak Özçivit juntos en una nueva película es muy real, y cada vez más probable. Las señales son claras y la emoción es palpable. Solo queda esperar la confirmación oficial, y cruzar los dedos para que este sueño se haga realidad. Será un evento cinematográfico que no nos podemos perder. Bueno, amigos, creo que hemos cubierto todos los puntos importantes sobre esta emocionante noticia. Hemos hablado de los rumores, las especulaciones, las indirectas en redes sociales, la química entre Neslihan y Burak, y las posibles tramas que podrían protagonizar. Espero que este vídeo les haya gustado y que se hayan emocionado tanto como yo con la noticia. Ahora, me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Están tan emocionados como yo? ¿Qué tipo de película les gustaría que hicieran juntos? ¿Tienen alguna idea sobre la trama? Dejen sus comentarios abajo, quiero leerlos todos. No olviden darle me gusta a este vídeo si les ha gustado, compartirlo con sus amigos y familiares que también sean fans de las series turcas. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal para no perderse ningún vídeo más. Muchas gracias por vernos y nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme. Hasta la próxima.